Bienvenidos a un nuevo podcast, donde juntos exploramos cómo vivir una vida más plena, con propósito y en comunión con Cristo. Estoy muy agradecida de que estés aquí hoy, dedicando parte de tu tiempo a reflexionar sobre temas que nos ayudan a crecer tanto espiritualmente como emocionalmente. Si eres de los que ya me han acompañado en episodios anteriores, quiero agradecerte de corazón por tu fidelidad y por todos los comentarios y mensajes que me has dejado. Cada palabra vuestra es un impulso para seguir avanzando y profundizando en estos temas tan importantes para nuestra vida. Hoy quiero invitarte a que te tomes unos minutos para desconectar de todo lo que te rodea y te enfoques en lo que Dios tiene preparado para ti en este episodio. Vamos a hablar de algo que todos necesitamos en nuestro día a día: la renovación de nuestra mente y la sanidad de nuestro corazón. A veces sentimos que por fuera todo parece estar en su lugar, pero hay algo dentro de nosotros que necesita ser renovado, sanado o incluso transformado por completo. Y es ahí donde entra la gracia de Dios, que no solo nos ofrece esa renovación, sino que también quiere que vivamos en abundancia, con una mente y un corazón restaurados por su amor. A lo largo de este episodio vamos a profundizar en cómo la renovación de nuestra mente y la sanidad de nuestras emociones nos permiten vivir esa vida plena que Jesús nos prometió. A veces, las cargas emocionales, los pensamientos negativos o las heridas del pasado nos impiden avanzar en nuestro camino espiritual. Pero hay buenas noticias. Dios está dispuesto a hacer una obra nueva en ti, a transformar tu mente, a sanar tu corazón y a guiarte hacia una vida más plena y con propósito. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final, porque creo de verdad que hoy Dios tiene algo especial preparado para ti. Y mientras reflexionas en este tiempo juntos, quiero que te sientas en un lugar seguro, en un espacio donde puedes escuchar, aprender y dejar que Dios hable a tu vida. Comenzamos. Para los que sois nuevos por aquí, quiero tomarme un momento para presentarme. Mi nombre es Loida Burgos y soy especialista en educación emocional y cristiana. Mi ministerio está enfocado en ayudarte a crecer tanto emocional como espiritualmente, integrando herramientas prácticas y principios bíblicos que nos guían hacia una vida más plena en Cristo. Desde hace años he tenido la oportunidad de acompañar a personas en su camino hacia la sanidad emocional y la renovación de su vida espiritual, y puedo decirte que he visto de primera mano cómo Dios transforma vidas cuando le abrimos nuestro corazón. En mi día a día trabajo desde la inteligencia emocional, ayudando a otros a gestionar mejor sus pensamientos y emociones, siempre desde una perspectiva bíblica. Porque, en definitiva, creo que nuestra salud emocional está profundamente conectada con nuestra fe. Cuando nuestras emociones están alineadas con la verdad de Dios, todo en nuestra vida cobra una nueva dimensión. Esto no significa que no vamos a pasar por momentos difíciles, pero sí que vamos a enfrentarlos desde un lugar de mayor paz y confianza. Una de las razones por las que me siento tan llamada a este ministerio es porque a lo largo de mi vida he experimentado de primera mano la importancia de la sanidad emocional y la renovación de la mente. Todos, en algún momento, hemos pasado por situaciones que nos han dejado marcas profundas, ya sea por una experiencia difícil, una relación rota o una temporada de mucha incertidumbre. Y sé lo fácil que es sentirse atrapado en esos momentos como si no hubiera salida, pero he aprendido que cuando le permitimos a Dios entrar en esas áreas de nuestro corazón que necesitan sanidad, Él nos renueva por completo. Mi misión aquí, contigo, es ayudarte a descubrir esa vida abundante que Jesús nos prometió. Una vida donde no solo estamos sobreviviendo, sino viviendo con propósito, con paz y con la certeza de que Dios está en control de todo. Y lo mejor de todo es que este proceso de renovación no es algo que tenemos que hacer solos. Dios está contigo en cada paso del camino, dispuesto a transformarte desde dentro hacia afuera. Así que, si estás buscando cómo sanar tus emociones o cómo renovar tu manera de pensar, quiero decirte que estás en el lugar correcto. Juntos vamos a profundizar en estas verdades y descubrir cómo puedes abrazar esa transformación que Dios quiere realizar en tu vida,
porque créeme, Dios tiene mucho más preparado para ti de lo que imaginas. Hoy vamos a hablar de dos aspectos fundamentales para nuestra vida en Cristo: la renovación de la mente y la sanidad de nuestras emociones. Ambos elementos están profundamente conectados y son esenciales si queremos vivir esa vida plena y abundante que Dios nos ha prometido. Comencemos por la renovación de la mente. A lo largo de nuestra vida, acumulamos patrones de pensamiento que muchas veces nos limitan. Son esos pensamientos negativos, dudas, miedos y creencias erróneas que, sin darnos cuenta, afectan la forma en que vivimos y cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. A veces, incluso, nos mantenemos atados a ideas del pasado o a heridas emocionales que nos impiden avanzar. Pero Dios nos llama a algo más, a una transformación que empieza desde dentro, en nuestra manera de pensar. Cuando nuestra mente se renueva, todo lo demás comienza a alinearse. Dios no solo quiere cambiar nuestras circunstancias externas, sino que quiere empezar por lo más profundo, nuestros pensamientos. Porque lo que pensamos influye directamente en cómo nos sentimos y en cómo actuamos. Si estamos llenos de pensamientos de duda, miedo o falta de confianza, nuestras emociones y acciones reflejarán esas creencias. Pero si renovamos nuestra mente con la verdad de Dios, todo cambia. Empezamos a ver la vida desde su perspectiva y eso nos llena de esperanza, paz y propósito. Ahora, hablemos de la sanidad emocional. Nuestras emociones son una parte vital de nuestra vida y muchas veces son el reflejo de lo que sucede en nuestro interior. Cuando nuestras emociones están desequilibradas, sentimos que todo a nuestro alrededor también lo está. Las heridas del pasado, las relaciones rotas o los fracasos pueden dejar cicatrices profundas en nuestro corazón y si no las sanamos, esas heridas pueden convertirse en barreras entre nosotros y Dios. Pero Dios no quiere que vivamos con un corazón lleno de dolor o resentimiento. Él quiere sanarnos, restaurarnos y darnos una vida emocional equilibrada. Lo hermoso es que la renovación de la mente y la sanidad emocional están profundamente conectadas. Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, empezamos a sanar también nuestras emociones. Los pensamientos de miedo o dolor son reemplazados por su verdad y esa verdad comienza a restaurar nuestro corazón. Este proceso no es inmediato, pero es poderoso. Y lo mejor de todo es que no estamos solos en este camino. Dios nos guía, nos acompaña y, paso a paso, nos lleva hacia una vida más plena, donde nuestras emociones y nuestra mente están alineadas con su propósito. Quiero que pienses por un momento en esos pensamientos o emociones que te han estado impidiendo vivir plenamente. ¿Hay algo en tu mente que necesita ser renovado? O quizá hay una herida en tu corazón que aún no ha sanado por completo. No importa cuál sea tu situación, la buena noticia es que Dios está dispuesto a hacer una obra nueva en ti, a transformar lo que necesita ser cambiado y a restaurar lo que está roto. Y para dar más contexto a este tema, quiero compartir contigo un versículo clave que nos va a guiar a lo largo de este episodio. Está en Romanos 12:2, donde Pablo nos dice: «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo es tan poderoso porque nos llama a no conformarnos con los pensamientos y emociones que nos rodean, sino a permitir que Dios renueve nuestra mente para que podamos experimentar su voluntad perfecta y buena para nuestra vida. El versículo que acabamos de leer, Romanos 12:2, es clave en el proceso de la renovación de la mente. Vamos a volver a leerlo. Dice: «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este pasaje nos invita a no seguir los patrones de pensamiento que el mundo nos ofrece. ¿Y cuáles son esos patrones? Son los pensamientos de temor, inseguridad, orgullo, egoísmo y todo aquello que nos aleja de lo que Dios tiene para nosotros.
Pablo nos anima a transformarnos. La palabra transformar aquí viene del griego metamorfo, que es la misma palabra que describe el proceso de la mariposa cuando pasa de ser una oruga a una criatura completamente nueva. De la misma manera, la renovación de nuestra mente es un proceso de transformación que Dios hace en nosotros, no de forma superficial, sino profunda, cambiando desde nuestras raíces lo que pensamos, lo que creemos y cómo interpretamos nuestra realidad. Lo más hermoso es que esta renovación no es algo que tenemos que hacer por nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien, a través de la palabra de Dios, transforma nuestros pensamientos y nos permite comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. A veces vivimos llenos de dudas sobre cuál es el plan de Dios para nuestra vida, pero cuando nuestra mente es renovada, comenzamos a ver con claridad lo que Él quiere para nosotros. Esa transformación nos lleva a descubrir su propósito y a vivir en plenitud, con la confianza de que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. Este versículo nos desafía a dejar atrás los pensamientos y emociones que nos atan y a permitir que Dios haga una obra profunda de renovación en nuestra mente y corazón. Y ese es el primer paso hacia una vida de abundancia y propósito en Cristo. El texto de Romanos 12:2 es tan profundo porque nos habla de la transformación a través de la renovación de la mente. Pero para entender mejor el impacto que esto tiene en nuestra vida, debemos empezar por lo que significa la mente en la Biblia. En la cultura bíblica, la mente y el corazón estaban profundamente conectados. No eran entidades separadas. La mente era vista como el lugar donde se toman decisiones, donde se procesan los pensamientos, pero también donde se experimentan las emociones y donde habita nuestra voluntad. Por eso, cuando Pablo habla de la renovación de la mente, nos está diciendo que necesitamos un cambio completo en nuestra manera de pensar, sentir y elegir. No es solo un cambio superficial, es un cambio que afecta todo nuestro ser. El mundo nos empuja constantemente a adoptar pensamientos y creencias que no están alineados con lo que Dios quiere para nosotros. Es como si estuviéramos rodeados de patrones de pensamiento que nos llevan al miedo, al egoísmo o a la inseguridad. Pero la llamada que hace Pablo en este versículo es clara: no os conforméis a este mundo. Esta es una advertencia directa. Conformarse significa adaptarse, seguir la corriente. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nuestras mentes se amolden a las expectativas del mundo, para que así estemos alejados del propósito de Dios. Cuando dejamos que el mundo moldee nuestra manera de pensar, estamos impidiendo que Dios nos muestre su voluntad. Y es que, si nuestra mente está llena de pensamientos negativos o patrones de pensamiento que no son de Dios, nos será difícil escuchar su voz y seguir su dirección. De ahí que Pablo nos anima a transformarnos, a romper con esos patrones y a ser renovados por la verdad de Dios. Solo cuando nuestras mentes son renovadas, podemos empezar a ver con claridad cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. El tercer aspecto clave en este versículo es la promesa que viene al final, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aquí Pablo nos muestra que la renovación de la mente no es solo para nuestro bienestar interno, sino que también nos permite discernir y experimentar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es como si la renovación de nuestra mente abriera nuestros ojos espirituales, permitiéndonos ver el plan de Dios con mayor claridad. Sin una mente renovada es como intentar ver a través de un vidrio empañado. Todo está borroso y confuso. Pero cuando dejamos que Dios renueve nuestra mente, ese vidrio se limpia y empezamos a ver la dirección que Dios tiene para nuestras vidas. Y es aquí donde la fe entra en acción. La renovación de la mente no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso continuo que implica confiar en Dios, incluso cuando no vemos el panorama completo. A veces podemos estar en una etapa de nuestra vida en la que no entendemos por qué ciertas cosas están sucediendo. Tal vez hay situaciones que nos generan frustración, incertidumbre o incluso miedo.
Pero cuando confiamos en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, empezamos a descansar en la certeza de que Él tiene el control. Este proceso de renovación, además, nos lleva a vivir una vida de transformación constante. No se trata solo de un momento aislado de cambio, sino de un caminar diario con Dios, donde nuestras mentes son transformadas por la verdad de su palabra. A través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con Él, nuestras mentes se alinean cada vez más con la voluntad divina. Y, cuando eso sucede, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras emociones empiezan a reflejar el carácter de Cristo. Ese es el verdadero fruto de una mente renovada. Vivir en sintonía con el corazón de Dios y en armonía con su plan. Ahora que hemos entendido cómo la renovación de la mente transforma nuestra vida espiritual, vamos a conectar esto con nuestras emociones. Muchas veces, nuestras emociones son el resultado directo de los pensamientos que tenemos. Si vivimos atrapados en pensamientos de miedo, inseguridad o resentimiento, nuestras emociones reflejarán exactamente eso: ansiedad, frustración o tristeza. Nuestras emociones no funcionan de manera independiente, están profundamente conectadas con lo que creemos y con lo que pensamos sobre nosotros mismos, los demás y Dios. Aquí es donde la renovación de la mente juega un papel crucial en nuestra sanidad emocional. Cuando permitimos que Dios transforme nuestra manera de pensar, nuestras emociones también empiezan a alinearse con esa nueva verdad. Por ejemplo, cuando reemplazamos pensamientos de miedo por pensamientos de confianza en Dios, nuestras emociones cambian de ansiedad a paz. De la misma forma, si empezamos a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, como personas amadas, valiosas y con propósito, las emociones de baja autoestima o de culpabilidad comienzan a desvanecerse. Este proceso no es automático. La renovación de la mente y la sanidad emocional son un camino que recorremos con paciencia y fe. Pero al mismo tiempo es un proceso lleno de esperanza, porque sabemos que Dios está trabajando en lo más profundo de nosotros. Cada vez que elegimos reemplazar un pensamiento destructivo por la verdad de la palabra de Dios, estamos avanzando hacia una vida emocional más sana y equilibrada. Cuando hablamos de sanidad emocional, es importante recordar que nuestras emociones no son el enemigo. A veces, especialmente dentro de la fe, podemos caer en la trampa de pensar que las emociones negativas son algo malo en sí mismas, pero no es así. Dios nos creó con emociones y estas son una parte fundamental de nuestra humanidad. Sin embargo, lo que sí puede convertirse en un problema es cuando nuestras emociones no están alineadas con la verdad de Dios, o cuando nos dejamos llevar por ellas sin permitir que sean guiadas por su palabra. Por ejemplo, si nuestras emociones están dominadas por el miedo o el resentimiento, es muy difícil vivir la vida abundante que Cristo nos promete. El miedo puede paralizarnos, hacer que tomemos malas decisiones o incluso alejarnos de las personas que nos aman. Pero cuando comenzamos a permitir que Dios renueve nuestra mente, también empezamos a tomar control sobre esas emociones. No es que dejemos de sentir miedo o tristeza por completo, esas emociones siguen siendo naturales, sino que aprendemos a gestionarlas desde la perspectiva de Dios. La sanidad emocional comienza cuando dejamos que el Espíritu Santo nos muestre dónde están las heridas que necesitan ser sanadas. A veces esas heridas están tan profundas que ni siquiera somos conscientes de ellas, pero el Espíritu Santo es capaz de revelarnos esas áreas que necesitan sanación. Una vez que identificamos esas heridas, podemos entregarlas a Dios y pedirle que nos ayude a verlas desde su perspectiva. Así, poco a poco, nuestras emociones comienzan a ser restauradas, no porque las ignoremos o las reprimamos, sino porque las llevamos a Dios, que es el único capaz de sanarlas verdaderamente. Además de reconocer nuestras emociones y permitir que Dios las sane, es fundamental aprender a vivir de manera proactiva en ese proceso de sanidad emocional. Esto significa que no basta con identificar nuestras heridas o renovar nuestra mente solo una vez. Se trata de una práctica diaria, donde conscientemente elegimos renovar nuestros pensamientos y gestionar nuestras emociones conforme a la palabra de Dios.
Un ejemplo práctico es cómo enfrentamos los momentos de estrés o ansiedad. En lugar de reaccionar de manera impulsiva o dejarnos arrastrar por la angustia, podemos detenernos, reflexionar y hacer algo tan sencillo como una oración o meditar en un versículo que nos recuerde la verdad de Dios. La renovación de la mente no es un acto pasivo, es una decisión que tomamos cada día. Cuando sientas que las emociones negativas te están dominando, puedes usar la verdad de la Escritura para contrarrestarlas. Si te invade el miedo, puedes recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Si te sientes insuficiente, puedes recordar que somos más que vencedores en Cristo. Romanos 8:37. El poder de la renovación de la mente está en cómo elegimos alimentar nuestro pensamiento y cómo dejamos que eso se refleje en nuestras emociones. Cuando nuestras mentes están enfocadas en las promesas de Dios, empezamos a vivir desde un lugar de confianza y esperanza, y eso se refleja en nuestras emociones y en la manera en que respondemos a los desafíos de la vida. Vivir de forma proactiva significa que, aunque los problemas sigan presentes, elegimos cómo los enfrentamos, dejando que la verdad de Dios sea la guía de nuestros pensamientos y emociones. Para vivir una vida de renovación y sanidad emocional, el primer paso práctico que debemos implementar en nuestro día a día es la meditación en la palabra de Dios. Esto puede sonar básico, pero es una de las herramientas más poderosas que tenemos para renovar nuestra mente. La Biblia no es solo un conjunto de textos antiguos, sino la voz viva de Dios que tiene el poder de transformar nuestros pensamientos. Dedicar tiempo a leer, estudiar y meditar en la Escritura diariamente nos ayuda a reemplazar esos pensamientos negativos o dañinos con la verdad de Dios. Cuando leemos la palabra y la hacemos parte de nosotros, estamos renovando nuestra mente de manera continua. Es como si fuéramos reprogramando nuestro cerebro con las verdades divinas. Un buen hábito para esto es seleccionar versículos específicos que hablen a la situación que estamos enfrentando. Si te sientes ansioso, por ejemplo, meditar en versículos como Filipenses 4, 6, 7, donde Dios nos invita a no estar afanosos, nos recuerda que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos. El proceso de meditación implica más que simplemente leer. Se trata de reflexionar profundamente sobre lo que estamos leyendo y preguntarnos, ¿cómo se aplica esta verdad a mi vida hoy? Y, a medida que repetimos esta práctica diaria, poco a poco vamos viendo cómo nuestros pensamientos empiezan a alinearse con los de Dios. Esto no solo afecta nuestra mente, sino también nuestras emociones, porque la verdad de Dios trae paz, seguridad y propósito. El segundo paso práctico para vivir en renovación de la mente y sanidad emocional es mantener una vida de oración constante. La oración es ese espacio íntimo donde conectamos directamente con Dios y es una herramienta poderosísima para traer sanidad a nuestro corazón y renovación a nuestra mente. Muchas veces, cuando estamos enfrentando emociones intensas como la ansiedad, el miedo o el enojo, la primera reacción es intentar resolver las cosas por nosotros mismos. Pero la oración nos invita a hacer algo diferente, entregar esas emociones y pensamientos a Dios, sabiendo que Él es quien puede transformarlos. Una oración diaria no tiene que ser complicada ni formal. Lo más importante es que sea genuina, que venga desde lo profundo de tu corazón. Puedes empezar por simplemente expresarle a Dios cómo te sientes. Señor, hoy estoy lleno de preocupaciones, pero quiero entregarte mis pensamientos. Ayúdame a ver esta situación con tus ojos, dame paz y renueva mi mente. Este tipo de oraciones son tan efectivas porque cuando le damos espacio a Dios para que trabaje en nuestra mente y emociones, Él responde con su paz y dirección. La oración también nos permite reajustar nuestro enfoque. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, nuestra mente se concentra solo en el problema, y eso nos abruma. Pero cuando oramos, empezamos a enfocar nuestros pensamientos en Dios y en su capacidad de manejar cualquier situación. Esto, en sí mismo, renueva nuestra mente,
porque estamos dejando de lado el estrés y la ansiedad para centrarnos en la soberanía y el poder de Dios. Finalmente, la oración nos recuerda que no estamos solos en este proceso de transformación. Dios está presente en cada paso y a través de la oración podemos sentir su cercanía, su guía y su consuelo en los momentos más difíciles. El tercer paso práctico es cultivar pensamientos positivos y edificantes, pero desde una perspectiva bíblica. A menudo se habla de la importancia del pensamiento positivo, pero para nosotros, como creyentes, esto va mucho más allá de simplemente pensar en positivo. No se trata de ignorar los problemas o hacer como si no existieran, sino de aprender a ver las cosas a través de la verdad de Dios, recordando que sus promesas son más grandes que cualquier circunstancia. La Biblia nos invita a fijar nuestra mente en lo bueno. En Filipenses 4:8, Pablo nos dice: «Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio». Este versículo nos da una guía clara sobre en qué debemos enfocar nuestros pensamientos. No es que neguemos las dificultades, sino que elijamos alimentar nuestra mente con aquello que edifica, aquello que nos recuerda quién es Dios y lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Una práctica útil es detenerte cada vez que un pensamiento negativo o destructivo cruce tu mente. Pregúntate, ¿este pensamiento está alineado con la verdad de Dios? Si la respuesta es no, entonces elige conscientemente reemplazarlo con un pensamiento bíblico y positivo. Por ejemplo, si te encuentras pensando «no soy suficiente», puedes reemplazarlo por la verdad de que Dios te ha creado con un propósito y te ha dado todo lo que necesitas para cumplirlo. Efesios 2:10. Este tipo de pensamiento positivo, basado en la palabra de Dios, no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también comienza a sanar nuestras emociones y nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con más fuerza y confianza. En definitiva, renovar nuestra mente y sanar nuestras emociones es un ejercicio constante de elegir qué pensamientos permitimos que habiten en nosotros. Y cuando esos pensamientos están anclados en las promesas y la verdad de Dios, nuestra vida entera empieza a reflejar esa paz, ese gozo y esa plenitud que Él nos promete. A lo largo de este episodio hemos explorado juntos el poder transformador de la renovación de la mente y la sanidad de nuestras emociones. Hemos visto cómo nuestros pensamientos y emociones están profundamente conectados y cómo Dios, en su amor y gracia, nos invita a vivir una vida plena y abundante, con una mente y un corazón renovados. Todo comienza cuando decidimos entregarle nuestras cargas, nuestros pensamientos negativos y nuestras heridas emocionales, permitiendo que Él trabaje en lo más profundo de nuestro ser. El versículo de Romanos 12:2 nos recuerda que no estamos llamados a conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y esa transformación no solo nos permite ver el mundo con ojos nuevos, sino que también nos ayuda a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Hoy quiero animarte a que no veas este proceso de renovación y sanidad como algo lejano o inalcanzable. Dios está contigo en cada paso del camino, dispuesto a renovar tu mente, sanar tu corazón y guiarte hacia una vida de propósito y paz. Tal vez este camino no sea fácil, pero puedo asegurarte que vale la pena. Cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros, descubrimos una vida más plena, más llena de significado y, sobre todo, más alineada con su propósito. Te invito a que reflexiones sobre lo que hemos hablado hoy y te hagas esta pregunta: ¿qué área de mi vida necesita ser renovada? O tal vez, ¿qué herida emocional necesita ser sanada? Sea cual sea tu respuesta, quiero recordarte que Dios está listo para transformar todo lo que le entregues. Confía en Él y verás cómo tu vida empieza a reflejar esa plenitud que solo Cristo puede dar. Quiero agradecerte de corazón por haberte tomado el tiempo de escuchar este episodio. Sé que hoy en día tenemos 1000 cosas que hacer
y el hecho de que hayas decidido pasar estos minutos reflexionando sobre la renovación de la mente y la sanidad emocional significa mucho para mí. Mi mayor deseo es que todo lo que hemos compartido aquí te inspire a seguir avanzando en tu camino con Dios, a dejarle espacio para que trabaje en las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. Si este podcast ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte para no perderte los próximos episodios. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Este espacio es para ti, para que sigamos aprendiendo, creciendo y caminando juntos hacia una vida más plena en Cristo. Recuerda que cada paso que das hacia la renovación y la sanidad es un paso hacia la abundancia que Dios ha prometido. Así que sigue adelante con confianza, sabiendo que Él está contigo en cada momento. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos profundizando en cómo vivir con propósito y plenitud en Cristo. Que Dios te bendiga, te llene de paz y te guíe en todo lo que haces. Hasta pronto.